Desde tiempos remotos, se dijo que el ser humano fue concebido a semejanza de lo sagrado, no como siervo, sino como reflejo de un poder ancestral. Hubo una época en que lo divino coexistía con lo humano, y lo que hoy llamamos prodigio era parte de la vida diaria. Sanaban mediante la intención, influían en la materia con el pensamiento, y sus palabras daban forma a lo que aún no existía. Algo cambió. Un acuerdo se fracturó, una certeza fue sepultada, y el saber que igualaba al hombre con lo divino fue ocultado en textos que debían permanecer cerrados. Este relato no trata sobre la historia del mundo, sino sobre la energía que fue apartada de la conciencia. No expone dogmas ni caminos de redención. Habla de la esencia que habita en lo más profundo. No es un descubrimiento reciente, sino un eco que regresa, porque solo se recuerda lo que alguna vez se sintió. Si estas palabras resuenan, es porque hay algo dentro que aún reconoce esa antigua melodía, aquella que fue negada, tergiversada y silenciada. Este manuscrito no viene a revelar novedades, sino a reavivar lo que nunca se extinguió en el alma. Capítulo 1. Cuando los dioses fueron personas. Existió un tiempo en que las deidades no descendían desde las alturas ni llegaban en artefactos sagrados. Eran seres humanos que conservaban el recuerdo. No tenían alas, pero conocían el arte de elevarse. No poseían coronas, pero su sola presencia armonizaba todo a su alrededor. El auténtico poder no exigía demostraciones, bastaba con encarnar su presencia. En las tierras primigenias, los pueblos no veneraban figuras talladas, sino que honraban el saber interno, esa chispa invisible que ardía sin consumir, ese fuego espiritual capaz de transformar sin destruir. Lo nombraron de diversas formas, los egipcios lo llamaron Ka, los mayas Chulel, los hindúes Atman, los griegos Logos, los sumerios Me y los hebreos Ruach. Aunque los nombres cambiaban, todos apuntaban a una misma fuente, la certeza de que el ser humano surgía de lo divino y albergaba en su interior una presencia sagrada, dormida pero intacta. No existía separación entre lo trascendente y lo habitual. Lo sagrado no era un destino, sino una forma de estar. Aquellos que vivían en coherencia con su esencia eran escuchados por el universo, no por súplica, sino por resonancia. Pero con el tiempo, la conexión se deshilachó. No por guerras ni castigos celestiales, sino por una pérdida más sutil, el olvido. Al desconectarse de su origen, el ser humano comenzó a mendigar el poder que antes emanaba de sí mismo. Lo que una vez creaban con su intención, ahora lo imploraban. Lo que encendían con su mente, lo buscaban en el cielo. Y la materia, antes obediente, dejó de responder. Así se instauraron los altares vacíos, los rituales carentes de sentido, las estructuras que pretendían llenar el vacío dejado por un poder que ya no recordaban cómo invocar. Con los siglos, quienes aún conservaban la memoria fueron marginados. Se les llamó locos, hechiceros, rebeldes. Su mera existencia ponía en evidencia la gran amnesia colectiva. Sin embargo, la esencia no desaparece, solo espera. Cuando una sola conciencia despierta, esa llama ancestral se reactiva y con ella emerge la divinidad adormecida. Esto no es una fábula. Es una memoria borrada, una verdad sepultada bajo capas de símbolos, doctrinas y miedos. Porque si todos recordaran, las estructuras de poder perderían sentido. Por eso fue ocultada. Pero puede volver a encenderse, no como novedad, sino como reconocimiento. Y si dentro de ti arde una llama que no consume, es que lo eterno ha comenzado a manifestarse otra vez. Capítulo 2. El lenguaje que modeló el mundo. Antes de que el tiempo tuviera nombre, antes de que la existencia se organizara en formas, existía solo un murmullo. No tenía labios ni aliento, pero estaba cargado de intención. Fue la primera vibración, y de ella surgió toda creación. Las culturas antiguas no utilizaban la palabra solo para nombrar, sino para esculpir la realidad. En Sumeria, los sabios inscribían sonidos en arcilla,
formando patrones que canalizaban energía. Los egipcios grababan símbolos conscientes de que su resonancia superaba lo visible. En la India, los Vedas no eran textos para ser leídos, sino cantos vivos capaces de activar dimensiones ocultas. Cada fonema era una chispa del fuego primordial. En aquel entonces, hablar era un acto sagrado. No se hablaba por costumbre, se pronunciaba para dar forma. Pero poco a poco, la humanidad perdió esa conexión. El lenguaje comenzó a usarse sin alma, para agradar, manipular o engañar. El verbo, antes divino, se convirtió en ruido. Se olvidó que cada palabra es una semilla, cada frase un acuerdo silencioso con la realidad. Frases repetidas sin conciencia comenzaron a construir límites invisibles: no sirvo, siempre fracaso, no valgo. Sin saberlo, esas palabras edificaban cárceles, no por castigo, sino por obediencia. La realidad no juzga, solo refleja. No responde al deseo más profundo, sino al pensamiento más constante. Lo que se afirma con regularidad se vuelve estructura. Si se cree que el amor hiere, se vivirá para comprobarlo. Si se repite que algo es imposible, la vida no ofrecerá caminos. Aquí reside uno de los secretos más olvidados: la responsabilidad de lo que se dice. Porque cada palabra es una hebra en el telar del destino. Por eso los antiguos valoraban el silencio. Sabían que hablar era actuar sobre lo invisible. El sabio no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, transformaba. Y esa forma de hablar aún puede ser recuperada. Puedes volver a hablar como lo hacías cuando aún recordabas. No es hechicería, es memoria recuperada. Observa lo que dices cuando afirmas imposibles. Cada vez que pronuncias jamás, siempre o no puedo, algo dentro se contrae. Haz una pausa. Respira. Y deja que esas frases se transformen en otras que liberen, que iluminen, que abran caminos. En vez de esto me sobrepasa, puedes decir esto me está moldeando. Donde antes dijiste no valgo, puedes empezar a recordar el valor que habita en ti. Y si alguna vez pensaste no lo lograré, simplemente reconoce que cada paso te acerca a lo que ya eres. Las palabras tienen peso. Lo que repites con fuerza, lo incorporas. Así se crea una nueva forma de estar en el mundo. No a través de la imposición, sino por medio de una expresión viva. Eres lenguaje en movimiento, y al elegir con claridad tus palabras, estás trazando tu propio rumbo. Llegará un momento en que descubras que no solo los sonidos configuran la realidad, sino que el tiempo mismo puede responder a la esencia. Entonces comprenderás que no vives atrapado en el tic-tac, sino en la manera en que lo defines. Hubo un tiempo en que las horas no eran cadenas, sino extensión del alma. Antes de que los días se fragmentaran en unidades fijas, el tiempo fluía como la marea, como la respiración, como el pulso del universo. Las culturas antiguas no se apuraban contra el reloj, caminaban junto a él. Algunas sabían que cada jornada tenía su vibración, su ritmo, su enseñanza. No preguntaban qué hora era, sino qué cualidad traía el instante presente. En ciertas tradiciones, se comprendía que el tiempo no avanza en línea recta, sino que gira en espiral, y que el alma podía recorrer esa espiral si sabía cómo hacerlo. En otras regiones, los antiguos meditaban hasta desprenderse del tiempo físico. Durante esos estados, podían permanecer inmóviles por días, ajenos al hambre o al paso de las horas, porque entendían que el tiempo no reside en el reloj, sino en la dirección de la atención. Luego llegó el olvido. Se rompió el lazo y en su lugar creció la urgencia. Nos enseñaron que el tiempo se escapa, que es preciso apresurarse, lograrlo todo antes de que sea tarde. Así nació la ansiedad. Y con ella, la culpa por no llegar, el miedo a quedarse atrás. Pero lo que nadie explicó es que el tiempo no es fijo. Su naturaleza es relativa, tanto en la ciencia como en el alma. Hay segundos que nos transforman por completo,
y hay años enteros que pasan sin dejar huella. ¿Por qué? Porque el tiempo responde a la frecuencia interior. Cuando existe temor, el tiempo se precipita. Cuando hay amor, se expande. En la presencia plena, se vuelve eterno. En la ausencia, se disuelve como arena entre los dedos. Este conocimiento olvidado señala que no se trata de dominar el tiempo, sino de armonizar con él, de entrar en resonancia y permitir que se alinee con la vibración interna. Esto no es una metáfora. Tal vez ya lo has vivido, en momentos de inspiración, el tiempo desaparece. Las horas parecen minutos. Las ideas fluyen. Cuerpo y mente laten al unísono. No es casualidad. Es la memoria del alma que recuerda cómo moverse más allá de la linealidad. También conoces la otra cara, los minutos que se alargan cuando hay espera, angustia o sufrimiento. Esa es la prueba. El tiempo no es un tirano externo, sino un reflejo del estado interno. Por eso, quienes comprenden no buscan extender las horas, sino intensificar la presencia. Cuando realmente estás aquí, el tiempo deja de empujarte y empieza a acompañarte. No se trata de hacer más cosas en menos tiempo, sino de habitar más profundamente cada instante. Cuando eso sucede, todo adquiere un ritmo distinto, sin esfuerzo, sin prisa, sin temor a perder. Lo esencial no se pierde. Se experimenta. Esa es la danza con el tiempo, no correr para alcanzar, sino permanecer para recibir. Al modificar tu vínculo con el tiempo, todo cambia. Y cuando cesa la lucha con el reloj, aparece el espejo. El tiempo refleja lo que emana desde tu interior. Cuando el alma se alinea, el tiempo responde. También hubo una época en la que el fuego no era símbolo de castigo ni de destrucción, sino de revelación. No quemaba, despertaba. En antiguos santuarios se encendían llamas eternas, no para iluminar el entorno, sino para honrar el fuego interno que arde sin consumir. Ese fuego, que transforma sin dañar, era considerado sagrado. Culturas diversas lo reconocieron, lo llamaron de múltiples maneras, pero todas sabían que no se hallaba fuera, sino en la energía despierta que surge cuando alguien recuerda su verdadera esencia. El fuego no era algo exterior. Era una manifestación íntima, una chispa invisible que transmuta, que despeja lo falso y deja al descubierto lo auténtico. Ese fuego también habita en ti. Se enciende en momentos de lucidez, cuando una verdad interior se impone con claridad. Lo sientes cuando algo te conmueve profundamente, cuando una pasión arde y ya no puedes callarla. No es rabia, ni ansiedad. Es energía pura. Pero nos enseñaron a temerlo. A pensar que sentir demasiado nos debilita, que brillar demasiado incomoda. Así fue como la llama se fue apagando, día tras día, entre normas, silencios y vergüenza. Quedó un cuerpo tibio, una mente ocupada y un alma adormecida. Y cuando esa chispa se apaga, la capacidad de crear también se desvanece. Porque donde no hay fuego, todo se detiene. Sin esa energía, no pueden hacer lo nuevo. Pero esa llama no desaparece. Solo se oculta, esperando ser reconocida. No se despierta con lucha, ni con sacrificio. Se despierta con verdad. Cuando actúas desde lo que eres, cuando sanas lo no dicho, cuando dejas de disfrazarte para agradar, el fuego vuelve a aparecer. Entonces comprendes que el dolor no era fuego, que el enojo tampoco. Eran solo humo. El fuego real no destruye tu esencia. Solo consume lo que ya no necesitas. Por eso, en muchas tradiciones antiguas, las transformaciones importantes se hacían junto al fuego. No para castigar al iniciado, sino para despojarlo de sus miedos, de sus máscaras, de sus cadenas. Porque solo quien ha ardido en su verdad puede renacer. Este es otro secreto que el olvido cubrió: el fuego es un umbral, uno que no se cruza con los pies, sino con el alma viva. Aún conservas esa chispa interior, tal vez pequeña,
quizás latente, pero viva. Si te atreves a mirar hacia tu interior y dejas de temer a tu propia energía, el fuego te mostrará tu verdadero rostro, el del Creador. No fuiste hecho para temer al fuego, sino para encarnarlo. Durante mucho tiempo se nos dijo que estábamos atrapados en este cuerpo, que el alma había sido enviada aquí como castigo, una deuda o penitencia por algún error primordial. Y lo aceptamos. Pensamos que estábamos distantes del cielo, alejados de los dioses y del hogar, como si la vida fuera una prisión y la muerte, la única salida. Sin embargo, esa idea no corresponde a la verdad. Los sabios antiguos jamás consideraron el alma como una condena. Para ellos, el alma era un puente sagrado que conectaba distintos mundos, dimensiones, y lo visible con lo invisible. No era una prisionera, sino una viajera, y cada vida representaba una parada en su recorrido. En la antigua India se hablaba del Atman, esa chispa divina que recorre el universo para recordar su propia grandeza. En Egipto, se creía que el Ba y el Ka se reunían tras la muerte para regresar al origen. Las culturas chamánicas comprendían que el alma podía desprenderse del cuerpo, recorrer otros planos, sanar y obtener respuestas más allá del velo material. Entonces, ¿cómo llegamos a la creencia de que el alma debía pagar alguna deuda? Fue el miedo, el dogma y el olvido los que nos hicieron olvidar que no venimos a este mundo para sufrir, sino para experimentar, transformar y recordar. El alma no está encerrada en un cuerpo, el cuerpo es su instrumento, su templo y su puente hacia lo tangible. Al comprender que el alma es un puente, cambia la forma en que vemos la vida. Ya no deseamos huir de esta existencia, sino vivirla con sentido. Ya no anhelamos morir para descansar, sino despertar plenamente mientras vivimos. Comprendemos que no existen castigos, solo aprendizajes, no hay deudas, sino ciclos, y que no somos víctimas del destino, sino creadores del tiempo que han olvidado su propio poder. La reencarnación, a menudo malinterpretada, se ha visto como una cadena interminable de sufrimiento. En realidad, representa una oportunidad ilimitada para experimentar el amor en múltiples formas, liberar memorias y elevar tu vibración hasta recordar con claridad que ya eres luz. El alma eligió este cuerpo, este momento y estas heridas, no para castigarse, sino para sanar heridas ancestrales, transformar una historia y reconectar a un linaje con su verdad. Esta es la misión esencial, regresar al origen con plena conciencia. El alma no desciende como una hoja arrastrada por el viento, sino como un mensajero que se hace carne para recordar al universo aquello que ha olvidado. Quien escucha estas palabras no está aquí por casualidad. Quizás lo hayas sentido en tus sueños, en tus visiones o en ese anhelo inexplicable que no puedes nombrar, pero sabes que es real. No estás roto, simplemente estás recordando. Por eso a veces no encajas, por eso sientes una nostalgia sin causa aparente, por eso ciertas palabras te conmueven profundamente, tu alma está activando el puente. Cuando ese puente se ilumina, las respuestas comienzan a manifestarse, los dolores encuentran sentido, la intuición se afina y comprendes algo que transforma todo. No viniste para aprender solo a través del dolor, sino para sanar el olvido. No desde la mente, sino desde la presencia, desde un alma despierta. Al final, el alma no desea escapar del mundo, sino unirlo, unir el cielo con la tierra, la luz con la sombra, el recuerdo con la experiencia. Si permites que este momento sea ese instante, el puente podrá empezar a brillar nuevamente. Hubo una época en que la humanidad no imploraba desde la desesperanza ni buscaba señales en el cielo como quien recoge migajas de un pan sagrado. No existía la súplica ni el lamento, ni esa angustia moderna de sentirnos incompletos. En aquel entonces, los dioses caminaban entre los humanos, y éstos no pedían, sino que recordaban. Recordaban que la abundancia no era una recompensa, sino una vibración que se sostenía con gratitud silenciosa. Sabían que el amor no se encontraba fuera, sino que emanaba desde el centro mismo del ser. Vivían como si ya poseyeran todo,
como si ya fueran completos. No mendigaban salud ante las estrellas, ni rogaban paz en los altares, ni se sometían al tiempo o al destino. Comprendían algo que hoy parece olvidado: el universo no responde al clamor, sino a la vibración, y la más potente es la de quien recuerda. En cambio, ahora se nos ha enseñado a actuar contrario, a pedir desde la carencia, a rezar con lágrimas porque sentimos que no poseemos nada, a suplicar amor desde la sensación de no merecerlo. Sin saberlo, cada vez que lo haces, le estás diciendo a la vida: no lo tengo. Y ella responde fielmente: así será. Los antiguos dioses entendían desde el comienzo que la manifestación no proviene del deseo, sino del reconocimiento interno de lo que ya se es. Por eso, cuando les preguntaban cómo creaban, no ofrecían fórmulas ni rituales complejos, simplemente respondían: yo recuerdo. Esa memoria despertaba una fuerza ancestral, una energía dormida en los huesos del alma, en los templos de Egipto, en las grutas de Eleusis, en las piedras de las antiguas civilizaciones, que aún resuenan en silencio. Existen inscripciones que no pueden leerse con los ojos, sino solo con un corazón despierto. Esas inscripciones dicen: todo está cumplido. No hay nada fuera de ti. Solo cuando dejas de pedir, comienzas a recibir. No porque pedir sea erróneo, sino porque hacerlo desde la carencia implica declarar que eres insuficiente, y lo que proclamas se convierte en ley. Fuiste educado para dudar, para desear desde el miedo, para soñar con una realidad que parece inalcanzable. Pero tu propósito no es vivir como un ser humano limitado. Estás aquí para reconectar con tu divinidad activa, para reconfigurar tu energía y transformar tu vida en un acto consciente de creación. ¿De qué manera? Con un simple gesto, un pensamiento firme o una certeza que se siente en el pecho, aunque no puedas explicarla. Los sabios solían decir: no preguntes cómo, solo acéptalo como verdadero, y así será. Porque la certeza no requiere pruebas externas, es la certeza misma la que genera las pruebas. ¿Qué ocurre cuando recuperas aquello que te pertenece por derecho divino? Se produce un milagro, un regreso, una sincronía. Las personas indicadas aparecen, las oportunidades se manifiestan y los obstáculos se disuelven, no por casualidad, sino porque tu vibración ya no está alineada con ellos. Entonces, aquello que antes parecía distante comienza a acercarse, como si algo fuera del tiempo te reconociera, porque lo que anhelas no es algo nuevo, sino un recuerdo que brota desde el alma para regresar a ti. Tu energía es más antigua que tu historia, tu alma no necesita autorización para florecer. El destino no se encuentra, se activa cuando dejas de pensar como humano y empiezas a recordar como divinidad. La vibración fue la llave que conectaba diferentes mundos. No existe barrera más firme que una frecuencia que no comprendes, ni prisión más grande que permanecer en la vibración que quieres superar. Los antiguos comprendían esto. Sabían que el universo no está compuesto por objetos, sino por ondas, pulsos y vibraciones. Todo lo visible es solo un reflejo de lo invisible, y lo invisible responde al lenguaje del alma. No eran supersticiosos ni ignorantes, eran guardianes de un conocimiento que hoy se percibe como misticismo, pero que en realidad era más exacto que cualquier reloj atómico. En tiempos remotos, las personas podían modificar su realidad no con fuerza, sino con armonía. Cantaban para sanar, susurraban tonos que abrían portales, respiraban en ritmos que alineaban el cuerpo con las estrellas. No adoraban a los dioses, vibraban con ellos. Al hacerlo, el miedo desaparecía, el caos se ordenaba y el milagro surgía, no porque alguien lo concediera, sino como resultado natural de la vibración adecuada. En un templo oculto bajo las arenas de un desierto, se hallaron inscripciones en forma de espirales talladas en piedra. Estos símbolos no eran palabras, sino frecuencias petrificadas, instrucciones destinadas no a la mente, sino al campo energético de quien las contemplaba. Se dice que uno de esos símbolos contenía la vibración exacta de la gratitud pura,
y quienes lo observaban con el corazón abierto experimentaban una paz que ningún idioma puede traducir, porque la vibración no persuade. Transforma. Los sabios enseñaban que todo en la vida es una respuesta. Lo que atraes no lo decides con el razonamiento lógico, sino con la frecuencia interna que emites sin ser consciente. El sufrimiento repetido, las relaciones dolorosas, la sensación de falta, no son castigos, sino señales de una vibración activa. Cambia esa vibración y cambiará el mundo que te responde. ¿De qué manera se modifica la vibración? No a la fuerza ni por imposición, sino elevándola. Se eleva cada vez que eliges el amor cuando el miedo grita, cada vez que agradeces aun cuando nada parece suficiente, cada vez que guardas silencio para escuchar la música del vacío. La vibración aumenta cuando te alineas con lo que es auténtico para tu alma, aunque el entorno lo rechace. Cuando permaneces fiel a tu esencia, aunque duela. Las antiguas enseñanzas revelaban una verdad temida por los imperios: no necesitas templos ni dioses externos, solo necesitas aprender a sintonizar con aquello que deseas. Y cuando lo consigues, el universo deja de ser una lotería y se convierte en un espejo fiel, un sistema preciso, una danza que no diriges con órdenes, sino con energía. ¿Qué ocurre cuando vibras con algo que aún no has visto? Aparece un milagro invisible. Tu campo cambia, tu entorno se reorganiza y lo imposible se vuelve cotidiano, porque no era imposible, sino incompatible con tu vieja frecuencia. Hoy en día, las palabras abundan, los rezos son extensos y las promesas interminables, pero el universo sigue atendiendo a una sola cosa: tu vibración. Esa vibración es la que abre o cierra puertas. No importa lo que deseas, sino tu coherencia. No importa lo que expresas, sino lo que realmente eres. Los dioses, en su forma más pura, no crearon por privilegio, sino por resonancia. Tú también puedes hacerlo, no transformando el mundo, sino modificando el sonido que emite tu alma. Al final, los mundos no se cruzan por pasos, sino por vibración. El cuerpo, a su vez, hablaba en nombre del espíritu. El alma no grita, susurra en cada célula de quien está despierto. Los antiguos no separaban espíritu y materia, no veían el cuerpo como un obstáculo o prisión, sino como un manuscrito vivo escrito con dolores, temblores, placeres y ritmos. Sabían que cada órgano comunicaba, que el corazón guardaba memoria, que el estómago digería más que alimentos, también emociones, y que la piel era el límite entre lo que crees ser y lo que realmente permites entrar. Actualmente, llama síntoma a lo que antes era mensaje y enfermedad a lo que antes se entendía como advertencia. Sin embargo, nadie enseñó a leer el lenguaje del cuerpo, porque hacerlo sería demasiado liberador. Si comprendieras que tu cuerpo nunca se equivoca, que no te castiga, sino que solo refleja lo que el alma no pudo expresar, dejarías de temer al dolor y comenzarías a escucharlo como al sabio que siempre has sido. Los maestros afirmaban que no debes sanar el cuerpo sin atender lo que el alma expresa a través de él. No hay rodilla dolorida sin una rendición pendiente, ni garganta cerrada sin palabras atrapadas, ni espalda contracturada sin cargas ajenas. Nada es casual, todo tiene un mensaje. En una escuela perdida en Anatolia, el aprendizaje iniciaba no con libros, sino con la contemplación del propio cuerpo. Los iniciados pasaban semanas en completo silencio, atentos a cada señal que su cuerpo les enviaba y tratando de descifrar qué parte de su alma anhelaba manifestarse. A algunos se les inflamaban los ojos, otros sufrían insomnio, mientras que algunos sentían frío en medio de un ambiente caluroso y sudoroso. Ninguno recibía medicación, en cambio, se les prestaba verdadera atención, porque cuando algo es escuchado con profundidad, ya no requiere gritar. La medicina convencional tiende a cortar, silenciar y ocultar, mientras que la medicina del alma interpreta: tu cuerpo no está roto, está comunicándose. Y al dejar de reprimir ese lenguaje, al hacerle la pregunta que necesitas expresar, algo se transforma. La fiebre se convierte en un fuego sagrado, la herida en una puerta y el malestar en un guía.
Hay quienes arrastran dolores que no les pertenecen realmente, herencias emocionales de sus ancestros, duelos no resueltos de sus abuelos y silencios heredados. Confunden esas cargas con fallas en su propio cuerpo, pero no es así. Su cuerpo no está quebrado, está liberando aquello que nadie antes pudo soltar. Tú eres el último eslabón de una cadena, y por eso tu cuerpo habla más fuerte que otros, porque es contigo con quien puede concluirse el ciclo y sanarse la herida. En lugar de combatir tus síntomas, podrías honrarlos como mensajeros. En lugar de odiar tu cuerpo, podrías valorarlo como a un maestro que ha soportado en silencio cada caída, pérdida y esperanza que has guardado. El cuerpo no es tu enemigo, es tu testigo más fiel, el único que ha permanecido a tu lado en cada momento difícil. Eventualmente entenderás que aquello que llamabas enfermedad fue la última expresión de tu alma antes de que te desconectaras de ti mismo. Cuando eso suceda, tu cuerpo ya no tendrá que doler para que recuerdes quién eres. En tiempos antiguos, las personas temían la sombra, no la que sus cuerpos proyectaban bajo la luz, sino aquella que sus almas reflejaban cuando recordaban quiénes fueron realmente. Se creía que los antiguos dioses tenían dos rostros, uno representaba la luz, el poder, la compasión y la claridad, el otro, la sombra, el misterio, el fuego y la transformación. Ambos eran inseparables y sagrados. Sin embargo, la humanidad olvidó esa unidad y empezó a llamar malo a todo lo que no podía controlar, a las emociones que no encajaban en su ideal de pureza, y a los impulsos que los obligaban a mostrarse sin máscaras. Así, la sombra fue desterrada. Desde entonces, se ha creído que sanar consiste en eliminar la oscuridad y que evolucionar es brillar sin atravesar la noche. Nos enseñaron a sonreír aunque estuviéramos rotos, a repetir palabras amorosas y a disfrazar la ira con espiritualidad, mientras la herida interna supuraba en silencio, demandando ser reconocida. Durante años hablé del fuego del alma, de las estrellas que somos y de los mundos que habitamos en la mente, pero nunca mencioné mi propia oscuridad ni esa voz interna que me decía que no era suficiente. Callé por miedo a hacer daño y por la inseguridad de enfrentar mi verdad. Pensaba que la sabiduría significaba no tener sombra, hasta que alguien a quien despreciaba por su crudeza me dijo que lo que rechazaba en él era lo que aún no aceptaba en mí. Entonces comprendí que había sido visto realmente. La sombra no es enemiga, es testigo de lo que no hemos sanado, de lo que escondemos y evitamos por miedo al rechazo. Si la contemplas con el alma, descubrirás que no busca destruirte, sino completarte. En la sombra reside tu fuerza, tu intuición, tu instinto y tu verdad sin domesticar. Allí habitan las partes de ti que clamaban por ser escuchadas, el niño que no fue abrazado, la rabia reprimida, la voz silenciada para no incomodar. En las culturas antiguas, el iniciado no era considerado sabio por su conocimiento, sino por la cantidad de oscuridad que podía enfrentar sin huir. Los egipcios realizaban rituales en cámaras sin luz para que el alma enfrentara su propio reflejo, mientras que los toltecas hablaban del espejo humeante donde se desvanecían las máscaras. No era una forma de masoquismo espiritual, sino un camino, solo quien ha mirado su sombra puede caminar con luz sin perderse a sí mismo. Cada vez que juzgas, reprimes o proyectas, la sombra responde, no por malicia, sino porque espera ser acogida, transformada en poder y sabiduría. Tus mayores dones podrían estar justo detrás de aquello que rehusas enfrentar, pues tu fuego interior necesita la oscuridad tal como la noche requiere del día. La sombra bien mirada es alquimia, revela donde duele y, al mismo tiempo, donde está la clave. En mi encierro, antes de ser condenado al fuego, no temía a las llamas, temía que mis sombras persistieran en quienes me escucharan sin que yo les enseñara a integrarlas. Por eso escribo estas palabras, no para que huyas del dolor, sino para que lo ames tanto que deje de doler. La sombra no llegó para destruir tu luz, sino para revelarla, completar tu historia y devolverte a ti mismo. En otro tiempo, los sabios no usaban palabras para enseñar, su lenguaje era el silencio. No escribían libros ni debatían públicamente, su enseñanza era la presencia, capaz de despertar un reconocimiento interior profundo, porque el alma reconoce la verdad sin necesidad de explicaciones. En las primeras civilizaciones solares, antes de que el lenguaje fuera domesticado, los templos estaban diseñados para amplificar el silencio, no la voz. En el antiguo Egipto, los iniciados del templo de Sekhmet permanecían años sin pronunciar palabra alguna. No era un castigo ni una prueba, sino un retorno a la vibración original,
ya que cada palabra errónea deformaba el tejido invisible que sostiene la realidad. La sabiduría no se medía por lo que se podía decir, sino por cuánto se podía contener en silencio. Una antigua ley, ya olvidada en las inscripciones de piedra, establecía que quien sabe callar aún no está listo para escuchar a los dioses. Esta ley fue la que rompió sin saber el joven sacerdote Tamín. Criado en los jardines de Memphis, destacaba por su claridad al hablar. Con apenas 15 años memorizaba las máximas de Maat y traducía sin error los himnos de Ra. Su voz era firme y su mente aguda. Sin embargo, a pesar de la admiración de sus compañeros, no fue elegido para heredar el conocimiento oculto del templo, no por falta de talento, sino porque su mente estaba llena de ruido interior. Una noche, frustrado por su exclusión, Tamín subió en secreto a la cámara sagrada reservada solo a los ancianos. Frente a la estatua cubierta del dios, preguntó en voz alta por qué no era digno, a pesar de haber aprendido todo. La respuesta no fue una palabra, sino un vacío, una presencia inmensa y muda, y algo se rompió dentro de él. Salió sin decir nada y desapareció durante años. Cuando regresó, era otro, sus ojos habían contemplado aquello que ningún libro podía contener. Se sentó junto a los más sabios y permaneció en silencio, escuchando atentamente. Nadie lo interrumpió, pues su mutismo comunicaba más que cualquier palabra pronunciada. El verdadero poder del silencio no radica en la ausencia de sonidos, es el espacio donde el alma empieza a expresarse. En la tradición tolteca de Mini, se enseñaba que el guerrero espiritual debía vaciar su tonal, el mundo conocido, las palabras heredadas y las ideas repetidas, para poder acceder al nahual, ese misterio innombrable. Esa entrada no tenía puerta, solo existía el silencio. Las palabras, por muy hermosas que sean, siempre distorsionan lo eterno. Por eso, los antiguos dioses no usaban lenguaje humano. Se comunicaban mediante símbolos, signos y vibraciones que solo se percibían, pero no se comprendían plenamente. Quienes los escuchaban no podían explicarlo, solo intuían que algo había cambiado. Actualmente, todo el conocimiento está al alcance de un clic. Las respuestas se obtienen en línea, pero el alma no se encuentra en ningún buscador. La verdadera sabiduría permanece oculta en lo que no se expresa, en el espacio entre dos pensamientos, en la pausa entre latidos, en esa quietud que no requiere explicaciones. Por eso, cuando la vida se llena de ruido, teorías y justificativos, quizá es momento de dejar atrás las palabras para abrirse a lo que el silencio revela. Al convertirse en nuestro refugio, el silencio devuelve la voz de los dioses, que no grita, sino que susurra, sin quemar ni clamar, simplemente siendo. En un tiempo remoto, no hubo un rayo ni un castigo ni una expulsión violenta del paraíso. La caída fue algo más sutil, profundo y devastador, el olvido. En un instante fuera del tiempo, en los albores de la conciencia humana, dioses y hombres caminaban juntos. No existía separación entre lo sagrado y lo humano. El alma reflejaba el universo y el universo era una prolongación viva del alma. Los relatos ancestrales de Egipto, Sumeria y la India no son mitos, sino memorias enterradas. Los primeros humanos no eran inferiores ni nacían para aprender, sufrir o redimirse, ya poseían el conocimiento innato, recordaban. Sin embargo, surgió una grieta, una pregunta inocente que se coló como veneno en el corazón del ser, ¿y si no merezco esto? ¿Y si no soy parte del todo? ¿Y si debo hacer algo para ganar el amor de los dioses? Así nació el ego. Antes de la caída, el humano desconocía la culpa y la división, todo vibraba en armonía, en acción alineada con el espíritu. Pero con la duda apareció el miedo, y con el miedo, la necesidad de controlar. Poco a poco, el pacto se rompió. Este pacto no era un contrato escrito, sino un acuerdo silencioso entre el alma y el cosmos: seré uno contigo y a través de ti me expandiré. Pero el ser humano olvidó y comenzó a buscar afuera lo que siempre habitó en su interior. Los sabios de la Atlántida, los druidas de Europa y los toltecas de Mesoamérica compartían un mensaje común: existió una era dorada en la que la humanidad recordaba su divinidad.
Al romperse ese pacto, llegó la fragmentación. La verdad se convirtió en doctrina, el símbolo en dogma, el silencio en sospecha, la experiencia espiritual en sistemas de creencias. En esa caída simbólica, el alma se cubrió con velos, miedo, culpa y lealtades ajenas. Ya no se escuchaba la voz interna, sino la del deber, el juicio y el castigo. La historia del ego no es una narración de maldad, sino de olvido. El ego surgió para proteger una identidad fragmentada, pero al hacerlo se volvió su carcelero. Cuanto más intentamos salvarnos con reglas, rituales vacíos y castigos autoimpuestos, más nos alejamos del fuego original. Los dioses no se distanciaron, fue el hombre quien se tapó los oídos y, en ese silencio impuesto, el alma comenzó a apagarse. Sin embargo, en libros prohibidos y cantos secretos de pueblos olvidados, se susurra otra verdad, el pacto sigue vivo. Bajo capas de condicionamientos, traumas heredados y temores ancestrales, hay un punto intacto, un fuego que nunca se extinguió. Cuando te detienes, cierras los ojos y escuchas más allá de tus pensamientos, allí está la vibración de lo eterno, el eco de un acuerdo firmado por el alma antes de nacer. No es necesario pedir perdón por olvidar, sino simplemente recordar. La caída no fue un castigo, sino una pausa, un descenso simbólico para aprender a regresar. Cada vez que eliges el amor en lugar del miedo, la autenticidad sobre la obligación y la compasión por encima del juicio, restauras ese pacto. Con cada acto de verdad, el fuego eterno vuelve a encenderse. En otro momento, la humanidad caminaba junto a un fuego sagrado. No era un fuego común, ni servía para cocinar o destruir. Era una llama viva que residía en cada alma, una chispa heredada del primer aliento divino. Ese fuego representaba conocimiento sin palabras, verdad sin dogmas y poder sin violencia. Se encendía en el silencio y ardía en quienes recordaban. Pero un día, ese fuego se apagó, no porque alguien lo extinguiera, sino porque los hombres dejaron de mirarlo. Entonces surgió el miedo, y con él, las máscaras, con las máscaras, templos vacíos, verdades prestadas y guerras por lo desconocido. La llama olvidada se retiró, aunque no murió, sino que se ocultó, para no ser mal utilizada por aquellos que aún no comprendían cómo sostener la luz sin quemar a los demás. Durante siglos, los sabios buscaron señales, algunos las encontraron en la meditación, otros en el amor más puro y unos pocos en el dolor, cuando lo perdieron todo y solo quedó su verdad desnuda. La enseñanza estaba en todas partes, pero nadie la percibía porque solo quien arde desde dentro puede reconocer el fuego externo. Así, generación tras generación, el fuego se transformó en símbolo, mito o incluso herejía, pero nunca desapareció. Siempre estuvo allí, aguardando como una promesa eterna, un llamado que solo atiende quien deja de huir de sí mismo. El regreso del fuego eterno no será un acontecimiento externo, ni vendrá acompañado de trompetas o milagros espectaculares. No aparecerán ángeles descendiendo del cielo ni se abrirán portales entre las nubes. El verdadero retorno ocurre cuando alguien se sienta en silencio, cierra los ojos y, después de mucho tiempo, se atreve a sentir su verdad interior sin máscaras ni vergüenza. Ese es el auténtico milagro. Regresar al fuego es evocar quién eras antes de que el miedo se instalara. Es abandonar la búsqueda externa de lo que siempre ha residido en tu interior. Es liberarte de la necesidad de ser comprendido para comenzar a ser genuino. Al regresar al fuego, desaparece la urgencia de obtener aprobación, renuncias a las culpas heredadas y descubres que nunca estuviste roto, solo cubierto. Esa llama no arde para impresionar a otros, ni para brillar más que nadie, ni para competir, simplemente ilumina. Y quienes se encuentran con ella recuerdan también la suya propia. Por eso, los antiguos afirmaban que una sola llama puede encender miles más sin disminuir su intensidad. No se trata de buscar salvación, ni una verdad inmutable, ni la guía de un maestro. Solo es cuestión de dejar de negar ese fuego que siempre ha estado dentro.
Ese fuego que no quema, sino que es tu alma reconociéndose a sí misma, tu energía original despertando, la divinidad que habita en tu carne y se manifiesta sin palabras, diciendo, estoy aquí, nunca me fui. Si has llegado hasta este punto, es porque ya no eres la sombra de tu antiguo ser. Eres la llama que se atrevió a regresar, la chispa que resistió el paso del tiempo. No hace falta gritarlo ni explicarlo, simplemente vívelo. Porque cuando una persona arde con autenticidad, la oscuridad retrocede. El fuego eterno nunca estuvo perdido, siempre estuvo en ti, aguardando tu regreso al hogar.